Hola, buenas tardes. Yo soy Jesús Dorian Silveira Hernández y hoy les vengo a platicar un poco sobre la enfermedad pulmonar intersticial. Pues en este video vamos a estar viendo un poco de pues las diferentes enfermedades que engloban la enfermedad pulmonar intersticial. Vamos a ver un poco de los cuadros clínicos que tiene pues cada uno. em, que engloban las diferentes enfermedades, sus pues diferentes hallazgos que podamos ver, porque pues no es lo mismo una enfermedad pulmonar que va a tener una persona adulta que nunca ha fumado, nunca ha, pues ha tenido eh, algún vicio o algo así. Entonces pues vamos a ir viendo un poco de la etiología también, los factores de riesgo, en qué edades es donde más se presenta esta enfermedad y pues un poco de casos clínicos también, ir resolviendo algunas dudas eh, que yo personalmente tenía y pues que aquí les voy a explicar y pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la introducción. Em, mm, Empezamos con la introducción. En la introducción vamos a tener que las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, o también EPI, por sus siglas, constituyen un grupo de afecciones con manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias similares, en las que las principales alteraciones anatomopatológicas afectan las estructuras alveolo-intersticiales. ¿Esto qué quiere decir? Que pues las principales estructuras que se van a, pues dañar en esas enfermedades van a ser pues las estructuras alveolo-intersticiales que vamos a tener pues en el pulmón, en el alveolo principalmente, y pues vamos a ir viendo poco a poco, pues depende dónde está la lesión, los diferentes hallazgos que podamos ir teniendo. Vamos a empezar con estudios de imagen, porque pues obviamente esto pues algunas veces podemos detectarlo con algunos signos y síntomas que va a tener nuestro paciente. Más que nada pues vamos a ir viendo más adelante, pero un factor importante es la disnea. En la mayoría de estas enfermedades de los pacientes van a llegar con una dificultad respiratoria importante y pues obviamente pues no podemos hacer en esta enfermedad no es totalmente clínica. Necesitamos apoyarnos siempre de nuestros estudios de imagen y pues les voy a ir presentando para estas enfermedades cuáles son los estudios de imágenes los estudios de imagen que vamos a ocupar y cuáles son los diferentes hallazgos que podamos tener pues, estos estudios para darnos un mejor diagnóstico y poder darle un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Empezamos con la radiografía de tórax. Sabemos que este es un estudio pues muy importante obviamente en muchas enfermedades porque pues nos da una visión clara cuando es bien tomada la radiografía obviamente. Nos da una visión clara de los pulmones y pues podemos ver obviamente si hay alguna afección en el parénquima. En una radiografía de tórax pues es un estudio de gran importancia para diferentes enfermedades, no solo esta, sino pues muchas enfermedades pulmonares que vamos a poder ir viendo pues a lo largo del trimestre. En la radiografía del tórax, para esta enfermedad, el 90% de los pacientes con con esta enfermedad presentan alteraciones radiográficas en el momento del diagnóstico. La localización del patrón intersticial y las imágenes asociadas tienen valor en la orientación diagnóstica, y la comparación de radiografías seriadas es útil para el seguimiento de esta enfermedad. Es decir, pues obviamente, como les estuve diciendo, pues la radiografía de tórax eh, es un estudio que nos ayuda demasiado para enfermedades respiratorias, y como vemos aquí, pues el 90% de los pacientes con alguna enfermedad pulmonar intersticial
pues van a presentar alguna alteración en su radiografía de tórax, que pues vamos a ir viendo poco a poco cuáles son estas alteraciones y cómo identificarlas. Empezamos con, como les dije, pues vamos a tener diferentes patrones en nuestras radiografías y empezando pues obviamente con los patrones radiográficos relacionados con las enfermedades pulmonares intersticiales son el vidrio deslustrado. Vamos a tener un patrón nodular, reticular, retículo nodular y vamos a tener el pulmón en panal de abejas. Este solo es como pues los patrones que vamos a poder ver en cada una de las enfermedades, pero más adelante les voy a ir desarrollando y les voy a ir explicando qué enfermedad es y qué patrón vamos a poder ver en pues cada uno. Más adelante les voy a ir explicando pues cada enfermedad a detalle y qué patrón de estos vamos a poder ir viendo en cada enfermedad. Pues en las enfermedades pulmonares intersticiales suelen afectar de forma difusa ambos hemitórax y acompañarse de disminución del tamaño de los campos pulmonares. Esto pues obviamente por las diferentes afecciones que vamos a tener, como vimos al nivel de alveolo intersticial, pues vamos a ir viendo, em, depende de dónde esté nuestra lesión, qué nos va a poder afectar más y pues cómo nos afecta pues en cada una de las enfermedades. Aquí tenemos pues los hallazgos más frecuentes en la radiografía de tórax, como les comenté, pues es una herramienta muy importante y pues les voy a ir explicando en las que estamos viendo, las intersticiales. En el predominio de los infiltrados de zona media y superior de los pulmones lo vamos a tener en la sarcoidosis, en la histioidosis, la siliciosis y la fibrosis quística. Cuando tengamos un patrón alveolar, va a ser en la proteinosis, una hemorragia alveolar difusa, que tengamos un edema pulmonar, una neumonía eosinófila o un carcinoma broncoalveolar. Que tengamos un patrón micronodular, esto va a ser más que nada en las tuberculosis miliares, en la siliciosis, en la sarcoidosis, alveolitis alérgica extrínseca y enfermedad metastásica. Las líneas B de Kerley es en el edema pulmonar y en la linfangitis carcinomatosa. Y el patrón de Panal va a ser en la fibrosis pulmonar idiopática, cualquier alveolitis fibrosante en estado avanzado. Este patrón en Panal lo vamos a ver más adelante porque les voy a explicar la fibrosis pulmonar idiopática, pero pues más adelante les voy a explicar la enfermedad y cómo se ve este patrón y por qué se ve este patrón. Igual tenemos las adenopatías ciliares que se van a ver en la sarcoidosis, las beriliosis y la siliquiosis. También las adenopatías mediastínicas en la sarcoidosis, en los linfomas, tuberculosis, siliciosis y los carcinomas. Y igualmente un hemotórax lo vamos a ver en las linfaangiolomatosis. En que vamos a tener un patrón de derrame pleural, las vamos a tener en las enfermedades reumatológicas, consumo de fármacos, abstenosis y si se trata de un quilotórax va a ser por esterclerosis tuberosa y linfoma. También tenemos la hipersuflación pulmonar, que esta va a ser más que nada en la linfaangiolomatosis y en la fibrosis quística. Estos son algunos de los hallazgos más frecuentes que vamos a poder ver en la radiografía de tórax, pues en estas distintas enfermedades intersticiales. Como les dije, más adelante les voy a ir explicando cada una y cómo se ven estos hallazgos, pues en estas radiografías. Empezamos con otro estudio que igual es de mucha importancia porque no la radiografía, perdón, nos va a dar toda la información que necesitamos para dar pues un buen diagnóstico. Otro estudio de gran importancia para muchas enfermedades y para estas enfermedades intersticiales es algo que nos ayuda demasiado pues poder dar un mejor diagnóstico a nuestros pacientes, pues la tomografía. La tomografía pues nos va a dar diferentes cortes
de, pues, de nuestro paciente para poder ver mejor los campos pulmonares, el parénquima y poder ver si hay algún pues daño. Em, en el estudio de las enfermedades pulmonares intersticiales debe realizarse siempre la tomografía computarizada de alta resolución, por sus siglas en español, TACAR, que es tomografía axial computarizada de alta resolución, o como lo vamos a ver más adelante, y yo solo voy a abreviar como viene en el Harrison, pues por sus siglas en inglés, que es el High Resolution CT Scan, que son estas siglas. Y pues esta técnica permite la detección de la enfermedad en los casos con radiografía de tórax normal. Además, resulta útil para valorar la extensión de las lesiones parenquimatosas y su naturaleza, ya que las imágenes reticulares son indicativas de fibrosis y las imágenes en vidrio deslutrado de alguna inflamación. Entonces, pues esto es muy importante porque obviamente pues vamos a ir viendo las diferentes enfermedades intersticiales y pues como les comenté al principio, los diferentes patrones que vamos a tener, pero unos de los más importantes que vamos a poder ver pues son las imágenes reticulares, como aquí nos dice que es algo importante porque nos va a decir que vamos a tener una fibrosis en los pulmones. Y las imágenes en vídeo deslutrado es la que nos va a dar un signo de que hay alguna inflamación importante en pues nuestros pulmones. Aquí igual les puse una tablita que pues nos marca, depende de la enfermedad, cuáles son las diferentes pues cosas que vamos a poder ver en la tomografía. Pues empezando con la primera enfermedad, que es una de las más importantes, que les voy a empezar hablando más adelante, pero es pues la empezando aquí con la primera, pues es la fibrosis pulmonar idiopática. En esta, pues vamos a poder ver cada enfermedad, pues va a tener sus hallazgos. En la fibrosis pulmonar idiopática, vamos a poder ver una reticulación bilateral. Esta va a ser predominantemente basal y subpleural. Esta va a ser asociada con bronquiectasias por tracción y panalización basal. También vamos a poder ver con mínima atención en vidrio esmerilado. Después tenemos la otra enfermedad que es la NSIP, que es la neumonía intersticial no específica. En esta igual vamos a poder ver en la tomografía pues estos datos, que igual va a haber una atenuación en vidrio esmerilado subpleural. Esta también igual va a ser bilateral, basal y simétrica. Puede haber reticulación asociada y solamente raramente vamos a ver pues este cambio de panal, como se le dice. Después tenemos la otra que es, pues en la IP igual vamos a ver pues esta consolidación irregular que afecta predominantemente a zonas dependientes, atenuación irregular, y en vidrio deslustrado igual vamos a poder verla asociada con esta dilatación bronquial que vamos a tener en esta enfermedad y la distorsión arquitectónica. Igual más adelante pues como les dije, les voy a ir explicando cada una para pues ir viéndolas más a detalle. Después tenemos la neumonía organizada criptogénica. En esta de igual, lo que vamos a poder ver en la tomografía va a ser una consolidación del espacio aéreo. A menudo va a estar multifocal y asociada con atenuación en vidrio esmerilado. Esta pues más adelante igual se las voy a poner, pero pues es una de las más importantes donde se va a ver pues estos datos de pues vidrio esmerilado, como le dicen. Igual tenemos la neumonía intersticial descamativa, que en esta también igualmente se va a ver una atenuación en vidrio deslutrado generalizada y en parches con predominio basal y periférico. Esta frecuentemente va a estar asociada con los cambios reticulares que va a haber pues en los pulmones. Después tenemos pues todas estas, igual tenemos la hipertensión pulmonar aguda,
En esta vamos a ver pues una atenuación difusa en vidrio esmerilado que puede estar asociada con nódulos centrolobulares mal definidos y evidencia de atenuación en mosaico. Igual tenemos la hipertensión pulmonar crónica, que en esta también es muy importante la evidencia de fibrosis con cambios reticulares, bronquiectasias por tracción y formación de panal ocasionalmente. Eh, el cambio fibrótico no tiende a mostrar ningún predominio zonal. En la mayoría de los casos el cambio fibrótico se asocia con atenuación en mosaico y nódulos centrolobulares. Y pues otras. Son muchas, la verdad. Pero pues como les dije, poco a poco vamos a ir viéndolas, desarrollándolas. em, y pues para que no se confundan, pues ir viéndolas poco a poco y pues ir desarrollando cada una. Seguimos con los patrones más característicos de la tomografía computarizada de alta resolución en la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Vamos a tener pues estas que son unas de las más importantes. Vamos a tener la fibrosis pulmonar idiopática, que aquí vamos a ver infiltrados reticulares de predominio bibasal, periférico y subpleural. Son frecuentes la panalización, la desestructuración del parénquima y las bronquiectasias por tracción en la fibrosis pulmonar idiopática. Después tenemos la neumonía intersticial no específica, es casi lo mismo que la otra tablita. Igual vamos a tener densidad en vidrio esmerilado de predominio bibasal y subpleural. Engrosamiento de septos interlobulares e intralobulares. Vamos a tener esta destrucción del parénquima, bronquiectasias por tracción. La panelización aquí en esta neumonía es menos frecuente que en la fibrosis pulmonar idiopática, pero igual se va a poder observar un poco. No es que no haya, pero sí puede haber. Después en la sarcoidiosis vamos a poder ver nódulos habitualmente de 5 a 10 milímetros de localización peribroncovascular y adenopatías ciliares y mediastínicas. Esta va a ser de predominio en los lóbulos superiores. Y tenemos la histiocytosis X, que aquí vamos a ver miconódulos de distribución peribroncovascular que con frecuencia se cavitan, formando quistes aéreos. Habitualmente van a ser de menos de 10 milímetros, de predominio en los campos medio y superiores. Los ángulos costofrénicos suelen estar pues muy respetados en esta enfermedad. Después tenemos la linfa angioleiomyomatosis. En esta pues vamos a ver pues estos espacios quísticos de distintos tamaños distribuidos difusamente con un parénquima circundante relativamente pues normal. Em, Aquí pues esta es una tomografía de un patrón intersticial reticular bilateral, como lo vemos aquí, como nos lo marcan en las flechitas. Pues vamos a tener un patrón intersticial reticular bilateral, pues obviamente bilateral, pues en los dos pulmones vamos a tener pues este patrón intersticial reticular. Como ya lo hemos visto, pues esto nos puede hablar de alguna fibrosis. Después tenemos el patrón intersticial bilateral de predominio basal, como lo vemos en nuestra imagen A. Y tenemos el patrón este que nos dicen de patrón de empedrado o crazy paving, que esto es como que pues un patrón medio raro, como lo dicen pues empedrado, y pues este igual va a ser pues bilateral en nuestros dos pulmones, como lo vemos aquí en nuestra imagen B. Después aquí tenemos un caso clínico de una paciente femenina de 58 años de edad que está recibiendo tratamiento a largo plazo con nitrofurantoína para el tratamiento de infecciones urinarias recurrentes. Em, en esta tomografía demuestra bandas bilaterales con una consolidación reticular y pues esta distorsión de la arquitectura, como nos marca. Y pues estas apariencias, este patrón que vemos en esta tomografía, pues son típicos de esos que se ven eh, pues en esas enfermedades que son pues pulmonares que van a ser inducidas por este tratamiento que está tomando la señora
como es la nitrofurantoína. Y al pues tener este tratamiento a largo plazo por sus infecciones que tiene recurrentes, pues en sus pulmones pues se van a ver así por este tratamiento que ella está tomando. Después tenemos otro caso de una paciente igual femenina de 64 años de edad con esta fibrosis pulmonar que presentando la tomografía en la imagen A nos enseña cambios reticulares subpleurales, contracción de las bronquiectasias y vamos a tener pues una limitación de esta atenuación. Después pues ahí se veía un poquito pues normal. Después tenemos que 2 meses después, en la imagen B, es cuando llega otra vez la paciente presentando pues nos comentaba que pues obviamente hace 2 semanas ya presentaba pues una falta respiratoria muy importante que pues al pasar el tiempo pues obviamente aumentaba. Entonces, pues se le repite la tomografía y enseña pues esta deuteración dramática que se ve en la imagen B. Y al hacerle pues esta biopsia, eh, pues vamos a confirmar que fue un daño alveolar difuso, pues con la historia que tiene de su enfermedad. Pues obviamente pues se le complicó y pues podemos ver esta dramatización en esos pulmones. Después aquí tenemos una tablita que nos explica pues lo más importante que vamos a poder ver de pues de estas enfermedades intersticiales. Vamos a tener pues dos importantes que van a ser las eh, enfermedades intersticiales que vamos a tener de causa conocida y causa desconocida. Primero en las de causa conocida vamos a tener por exposición, vamos a tener la abestosis y la ciliosis. Después vamos a tener de la exposición las relacionadas con el tratamiento que van a ser por radiación, por metotrexano, amidotraína, nitrofurantoína y las quimioterapéuticos. Como vimos el caso clínico de nuestra paciente, pues obviamente fue por una causa conocida a la exposición de la nitrofurantoína por el caso que teníamos eh, de sus IVUs recurrentes. Entonces pues esto fue lo que le causó a la paciente esto. Después tenemos por enfermedad sistémica que vamos a tener enfermedad granulomatosa con vasculitis y vamos a tener granulomatosis con poliarteritis y el síndrome de Churg-Strauss. Después tenemos las enfermedades del tejido conjuntivo como es la artritis reumatoide, la esclerodermia y la poliomielitis con la dermatomiostitis. Estas también, como les dije, pues más adelante vamos a ir platicando un poco más de ellas y pues vamos a ir viéndolas poco a poco. Después tenemos las de causa desconocida. En estas vamos a tener pues las neumonías intersticiales idiopáticas, que la más importante siempre es la fibrosis pulmonar idiopática. Después tenemos la neumonía intersticial inespecífica, la enfermedad pulmonar intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria, neumonía intersticial descamativa, la neumonía organizada criptogénica, la neumonía intersticial aguda, etcétera, etcétera. Después tenemos pues otras que igual no dejan de ser importantes y que las vamos a ir viendo. Aquí les puse los datos comunes en la enfermedad pulmonar intersticial. Esta tabla me gustó mucho porque pues vemos pues dependiendo cada enfermedad pues vamos a tener diferentes síntomas clínicos que como les dije en la fibrosis pulmonar intersticial pues vamos a tener este inicio gradual de una disnea y una tos seca. Va a ser poco común en adultos de edad avanzada. Vamos a tener igual en los datos a la exploración física, vamos a tener estertores frecuentes en las bases pulmonares y los dedos en palillo de tambor pues son muy comunes también. Esos dedos de palillo pues pueden ser causados por enfermedades pulmonares o cardíacas, pero en este caso pues las vamos a estar viendo un poco por la parte pulmonar. Después a las exposiciones es idiopática, pero muchos pacientes están expuestos al humo.
Entonces los datos genéticos pueden explicar pues más de un tercio del riesgo de la enfermedad. Después tenemos los datos de la tomografía, que en esta pues los más importantes que vamos a ver van a ser estos cambios reticulares, subpleurales, bilaterales y son más prominentes en las zonas más bajas y posteriores del pulmón. Las bronquiectasias por tracción y los cambios en panal de abeja igual son muy comunes, como los estuve comentando, y el patrón clásico se considera pues de este diagnóstico. Igual en la histopatología vamos a ver pues este patrón, incluso focos de fibroblastos heterogéneos y de temporalidad y espacidad, cambios en panal de abejas, y en la evolución clínica de esta enfermedad vamos a tener la mortalidad de 50% a 3 a 5 años. Esta es una de las más importantes que les estuve comentando. Igual tenemos pues en la neumonía intersticial inespecífica, esta va a ser de inicio subagudo de disnea, tos seca y suele ser asociado con otras enfermedades. Los datos a la exploración física de esta van a ser estertores frecuentes, igual los dedos de palillo, de tambor, pues estos no son muy comunes. Y en las exposiciones puede ser idiopática, pero debe considerarse para enfermedades asociadas. Aquí en la tomografía vamos a ver patrones en vidrio esmerilado y reticulares supleurales periféricos, y las bronquiectasias por tracción aquí sí son comunes, pero los cambios en panal de abeja son raros verlos en esa enfermedad, y la tomografía pues no es un diagnóstico para esta neumonía. Y en la histopatología vamos a poder ver un patrón celular o fibrótico y más uniforme que un patrón pues de la otra enfermedad. En la evolución clínica, pues esta va a tener la mortalidad a 5 años es de un 18%. Es un poco alto, pero no debemos de tener lo que pues no es tan bajo tampoco. Después tenemos la enfermedad asociada con bronquiolitis respiratoria. Aquí los síntomas puede ser esta asintomática o tener disnea y tos. Los datos a la exploración física, los estertores aquí son comunes, y los dedos en palillo o tambor, pues aquí igual son raros como en la anterior. En exposiciones vamos a tener una fuerte asociación con el tabaquismo. En la tomografía vamos a ver nódulos en vidrios melirados, centrolobulares, en placas difusas. En la histopatología vamos a ver pues esta bronquiolitis respiratoria con cambios inflamatorios y fibrosantes adyacentes. En los cortes vamos a poder ver pues macrófagos cargados de pigmentos, y en la evolución clínica de esta pues la mortalidad a 7 años es del 25%. Entonces pues ya se va haciendo pues un poco alto poco a poco. Después tenemos la asociada con esclerosis sistémica, que aquí en los síntomas clínicos vamos a tener pues un inicio gradual de disnea, tos seca, fatiga, endurecimiento de la piel, respuesta exagerada al frío, van a tener reflujo y dificultad para deglutir. En los datos a la exploración física en esta esclerosis sistémica puede haber estertores aislados, también engrosamiento de la piel, hinchazón articular y telangitis. En las exposiciones vamos a tener que en su mayor parte pues se desconocen aquí. Algunos debaten acerca de exposiciones de solventes, pero pues no se ha confirmado nada. Tenemos los datos de la tomografía, que aquí puede tener patrones de neumonía intersticial. Pues obviamente tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, pues para no confundirnos. En la histopatología puede ocurrir patrones tanto pues de las dos anteriores que ya hemos visto, y en la evolución clínica la mortalidad de 10 años es de 20 a 30%. Después en la sarcoidiosis podemos ver en sus síntomas clínicos que puede ser asintomática o tener en casos pues disnea y tos. También puede haber fatiga, palpaciones y datos oculares, cutáneos y auriculares. Em, Articulares, perdón. En los datos de la exploración física puede resultar normal, pero es posible que haya estertores. Quizás haya datos cutáneos también, dolor articular y ganglios linfáticos agrandados. En las exposiciones vamos a tener que en su mayor parte se desconocen, aunque se cree que los polvos de siliciato están involucrados en algunos casos. Los datos de la tomografía aquí vamos a ver que quizás haya linfadenopatía,
mediastínica e iliar o datos reticulares nodulares o peribroncovasculares. En la histopatología aquí vamos a ver pues granulomas no calcificantes, casi pues no se van a ver muchos aquí, y en la evolución clínica por lo general es baja, pero varía con el estado pues dependiendo de cada paciente. Ahora sí, empezamos ahora sí con las neumonías intersticiales idiopáticas. Aquí tenemos las características pues, radiológicas más importantes, pues ya se las estoy explicando. Pues lo más importante que vamos a poder ver en cada una, pues las características radiológicas y pues las tomografías computarizadas de alta resolución, cuáles son los diferentes hallazgos y pues la distribución pues más importante que vamos a poder pues ver en cada enfermedad. Obviamente pues como vemos pues la distribución más que es más periférica, difusa y en muchos casos pues es bilateral lo que vamos a poder ver y basal. Entonces pues depende pues cada enfermedad pues va a tener diferente localización o diferentes patrones de pues donde vaya a poder estar una fibrosis o alguna inflamación pues característica. Entonces, pues siempre debemos de estar viendo, depende, por eso les puse la enfermedad y qué se puede ver en la tomografía computarizada y pues la distribución que va a tener pues estos patrones en nuestros pulmones. Esto pues obviamente para poder identificar, depende pues nuestra distribución, vamos a ver pues cómo podemos diagnosticar cada una. Entonces pues cada una tiene sus patrones y su distribución, entonces siempre estar atentos y no equivocarnos al momento de hacer un diagnóstico. Empezamos, como les estuve platicando, pues con la fibrosis pulmonar idiopática, que es una de las más importantes, pues hablando de nuestras enfermedades intersticiales. Pues la fibrosis pulmonar idiopática es la enfermedad intersticial de causa desconocida más común. La prevalencia aquí en esta enfermedad aumenta con la edad y se estima en 50 a 200 por cada 100.000. Em, Esta enfermedad idiopática pulmonar comúnmente se diagnostica durante la quinta o sexta década de vida. Va a afectar más a los varones que a las mujeres y a menudo se asocia con antecedentes de tabaquismo o otras exposiciones ambientales. Como ya vimos en los recuadros anteriores, pues el tabaquismo es un factor de riesgo pues muy importante. Entonces, pues siempre se les recomienda a los pacientes dejar el tabaco antes de que sea pues muy tarde y puede haber alguna enfermedad como las que hemos estado viendo. Y pues la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad con muestra progresión variable y conlleva un pronóstico grave, la verdad, con una sobrevivencia estimada del 50% a 3 a 5 años. Entonces, pues no tenemos pues un buen pronóstico para nuestros pacientes que vayan a poder tener una fibrosis pulmonar idiopática. En la fisiopatología vamos a tener las diferentes fases que va a ser la disfunción epitelial, la fibrogénesis y la fibrosis. Todo esto, pues de la disfunción epitelial, pues vamos a tener pues diferentes factores como una susceptibilidad genética, pues obviamente como lo vimos, pues da en personas de la quinta y sexta década de vida, entonces pues la edad también es un factor muy importante. Y en la fibrogénesis, pues estas células apoptósicas que vamos a poder ir viendo y pues vamos a tener una activación en las células epiteliales y vamos a tener esta activación inmune. Entonces, pues al ver este reclutamiento fibroblástico, pues vamos a tener, pues como vemos aquí, una activación fibroblástica y esa proliferación hacia las células. Entonces esto es lo que nos va a provocar pues esta fibrosis y vamos a tener pues este estado pues alterado
y vamos a poder llegar hasta un colapso alveolar si pues no se trata a tiempo. Entonces pues es un proceso un poco complicado, pero pues tenemos que tener en cuenta que lo más complicado es poder tener fibrosis ya en los pulmones. Aquí les puse otra tablita que me gustó, que es el diagnóstico clínico radiológico de la fibrosis pulmonar idiopática, y se requieren los cuatro criterios mayores y al menos tres de los menores para poder dar pues un buen diagnóstico. En los criterios mayores vamos a tener la exclusión de otras causas conocidas, la alteración ventilatoria restrictiva o alguna afección de intercambio de gases. Igual vamos a tener pues algunos datos que no son pues muy característicos. Después tenemos los criterios menores, que va a ser pues la edad superior a los 50 años, como ahí vimos. Y les repito otra vez, pues esta enfermedad da en la quinta y sexta década de vida. Entonces pues una edad superior a los 50 años es un criterio menor. La disnea de esfuerzo de comienzo insidioso no explicada por otra causa. La duración de los síntomas superior a 3 meses y pues estertores crepitantes, inspiratorios y vivasales. Esos son pues los criterios que vamos a poder tener para dar un diagnóstico clínico radiológico de esta enfermedad, que es la fibrosis pulmonar idiopática. Lo que vamos a poder ver en la tomografía, como ya les estuve comentando, pues los datos clásicos de esta fibrosis intersticial comprenden predominio basal posterior de marcas reticulares subpleurales y características más avanzadas de una fibrosis pulmonar, como nos señalan las flechas en las diferentes imágenes. Vamos a ver estas marcas reticulares, incluso bronquiectasias por tracción y cambios en panal de abejas. Este conjunto de datos a menudo se denomina patrón de neumonía intersticial habitual. Pues como vemos aquí, pues estos son los datos más importantes de esta enfermedad. Pues aquí en esta sí podemos ver los cambios en panal de abeja, como podemos ver en la imagen B, pues se ven pues eh, muchos, muchas cavitaciones, y eso es lo que nos va a dar pues el panal de abejas y pues las diferentes marcas reticulares que vamos a poder ver. En la histopatología vamos a ver esta reticulación subpleural asociada con cambios en panal de abejas que alteran con áreas de estructuras pulmonar normal preservada, que se denominan heterogeneidad temporal y espacial. Otros datos que vamos a tener, diagnósticos importantes, son estos focos que podemos ver de fibroblastos, que son acumulaciones subepiteliales de miofibroblastos y de colágeno. En conjunto, estos datos patológicos se denominan neumonía intersticial habitual, como ya la estuvimos diciendo. Después del tratamiento para esta enfermedad, vamos a tener pues una terapia antifibrótica, como tenemos pues los dos medicamentos más importantes que nos señalaban, que es la perfenidona y la nidenanib. Pueden identificar la declinación de la función pulmonar en pacientes con esta enfermedad pulmonar eh, fibrótica. Y la terapia física y el oxígeno complementario cuando están indicados. Estos cuando están indicados pues es para mejorar la tolerancia al ejercicio y reducir la probabilidad de que tengamos una hipertensión pulmonar, que es un poco más grave. Entonces pues esto es más que nada como prevención, que pues tiene que estar indicado, pero pues nos ayuda a reducir esa probabilidad de que podamos desarrollar una hipertensión pulmonar a nuestros pacientes. Seguimos con la neumonía intersticial inespecífica. Como les dije, pues hay muchas. Y en esta intersticial inespecífica, la prevalencia no se encuentra bien establecida. Comúnmente se diagnostica en mujeres no fumadoras durante su quinta década de vida. Esta es idiopática y tiene un pronóstico relativamente bueno, con supervivencia a 5 años mayor del 80%.
Los pacientes con un patrón de eh, este patrón intersticial inespecífico, pues va a ser predominantemente, como les he estado comentando, pues tienen un pronóstico más favorable que aquellos con un patrón fibrosante. Entonces, pues es un poco mejor el pronóstico en esta enfermedad. En la tomografía, aquí vamos a ver que son comunes las opacidades supraorales difusas, simétricas en vídeo esmerilado y reticulares. También se ha observado pérdida de volumen y bronquiectasias por tracción que afectan las zonas inferiores del pulmón. En ocasiones no hay afección subpleural, mientras que el engrosamiento peribronquilar y los cambios de empanal de abejas son muy comunes, como podemos ir viendo aquí. Pues vamos a tener pues estas opacidades.